Gloria al Señor. La escritura dice en Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Claramente se sobreentiende que este pasaje apunta hacia el futuro del pueblo de Israel. En los últimos años se ha oído muy fuertemente una corriente que dice así: que viene un avivamiento en la iglesia. Esa idea se ha propagado a nivel mundial. Incluso se decía de Guatemala que iba a ser el epicentro de una actividad fuerte misionera. Y que venía un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo. Pero ubicándonos en la escritura desde el Génesis, viendo hasta el Apocalipsis, que lo que va a imperar antes de la venida del Señor, su venida invisible, va a imperar un ambiente de apostasía. Apostatar quiere decir dejar de creer en lo que se creía antes. Dejar de creer en lo correcto que se creía antes y desviarse del camino y seguir caminando paralelamente, como que se estuviera caminando en el camino correcto, pero ya desviado. Y de hecho, el final es un final de muerte. Ahí se cumple lo que dice el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Si se compara el ambiente histórico de la iglesia
en Guatemala de las décadas del 70, del 60, incluso del 50, es totalmente diferente. Muchos principios se tergiversaron, incluso el ritual y el ceremonial dentro de los cultos. Muchas cosas se introdujeron, muchas cosas se quitaron y muchas cosas se añadieron y manifestaciones extrañas se introdujeron. No hay tal avivamiento sin dejar de creer que hay ciertos lugares, ciertos grupos de hermanos experimentan avivamientos, pero no se puede esperar un avivamiento, un derramar del Espíritu a nivel latinoamericano o a nivel mundial. Porque, como dije, la Escritura establece que antes de que el Señor venga, porque no vendrá, dice, sin que venga la apostasía. Y hoy la apostasía se desarrolla a pasos agigantados. Y es por eso que muchos están sorprendidos, otros han sido sometidos bajo ese manto, bajo ese poderío. Incluso muchos han sido sometidos bajo amenazas. Pero viene un avivamiento, es cierto, pero un avivamiento único y exclusivo para el pueblo judío. Zacarías establece, uno de los profetas menores, uno de los profetas de restauración. Derramaré, dice, espíritu de oración y de gracia sobre la casa de David. Para ellos viene un avivamiento con la finalidad de que el remanente proceda al arrepentimiento, que tengan la experiencia, como dice acá, ser esparcido sobre ellos agua limpia, y seréis limpiados, dice, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hoy por hoy, el remanente que tiene que ser salvo dentro del pueblo judío, hay todavía judíos que todavía permanecen en naciones fuera de Israel y deben de regresar de acuerdo a la profecía. Y en aquel tiempo, cuando Cristo venga,
cuando la Biblia establece en el mismo profeta Zacarías que asentarase sus pies, dice, sobre el monte de los olivos. La mayoría de los judíos esperan aún al Mesías, porque la palabra misma dice que tienen puesto el velo sobre sus corazones, sobre sus mentes. Pero en aquel día, los que estén vivos, el Espíritu Santo hará una obra especial en ellos, un trabajo especial del Espíritu Santo para reconocer al Mesías, porque lo aborrecieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en aquel tiempo, por obra del Espíritu, no por obra de un movimiento judío religioso o de alguna secta de libertinaje, una secta ortodoxa o una secta de mediano proceder, sino que será una obra neta y exclusivamente del Espíritu Santo, en donde se derramará el espíritu de oración y de gracia, y harán llanto sobre él, dice, como llanto por primogénito. Entonces serán convertidos. Entonces creerán en el Mesías. Entonces reconocerán por revelación del Espíritu Santo que se ha de derramar sobre ellos para conversión. Y por el otro lado, se derramará también sobre ellos para que el Espíritu Santo more en ellos, para poder vivir por toda la eternidad, para experimentar la salvación en Cristo, la salvación en el Mesías, para experimentar la vida nueva ya en el transcurso del milenio y por toda la eternidad, para la gloria del Padre, y todo por el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Pero ahora la iglesia, integrada por dos pueblos, pueblo judío y pueblo gentil, tiene la puerta abierta de salvación. Al judío primeramente, decía el apóstol Pablo, y también al griego. La puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar a la puerta de la salvación. Y es por la manera como lo establece la Escritura, creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en su muerte, creyendo en su resurrección, creyendo en su ascensión, creyendo en su entronización y creyendo en su intercesión. La puerta está abierta para todo aquel que quiera ser salvo, pero tiene que entrar por la vía correcta
que está delineada en la palabra por Él, no delineada por una religión, sino que delineada por Él mismo, para que todo aquel dice que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera de entrar a esa salvación es por obra también del Espíritu Santo. No existe método, no existe técnica, no existen maneras para poder salvar a los hombres y a las mujeres. Las religiones han adoptado maneras como incorporar en su seno de grupo a hombres y a mujeres. Pero el gran problema que enfrenta lo que se llama iglesia es que al aplicar la palabra, la regla de la palabra, como lo dice el apóstol Pablo, les dice a los de Galacia, a los de Corintios, que sigamos una misma regla, dice. Porque Dios en su palabra no les dice otra cosa a los que están en otro continente. La palabra es la misma para todos. No hay diferencia. Así como Él es Dios, que no hace acepción de personas. La manera de entrar al Evangelio es que el hombre en alguna manera pueda ceder en su voluntad, empezar a oír la verdad a través del Evangelio. Porque la verdad sin mezclas solo se puede oír a través del verdadero Evangelio según las Escrituras. No hay otra forma. Los hombres han establecido otras formas, pero lo que establece la Biblia es que dice que para que se genere la fe, para que nazca la fe, para que la fe sea creada en el corazón del hombre, tiene que haber una intervención del Espíritu Santo mediante el oír la palabra. Oír la verdad acerca de la salvación, acerca de la persona de Jesucristo, acerca de la eternidad, acerca del pecado, acerca del mundo bajo las estructuras diabólicas y acerca del propio Satanás y cómo el hombre puede liberarse de esa estructura que se implanta sobre los hombres desde su vieja naturaleza. Por eso es que los hombres, antes de venir a Cristo, el apóstol Pablo recalca en sus cartas diciendo, en otro tiempo, dice, erais. Y en otro tiempo, dice, se incluye él también diciendo, éramos. Y establece una variedad de condiciones bajo el dominio de la esclavitud,
del pecado o de la vieja naturaleza. Es hasta que el Espíritu Santo empieza su obra de salvación en la vida de los hombres mediante el oír la palabra. Así nace la fe, así se agiganta la fe y así es guiada la fe. La fe nunca va a ser guiada. El Espíritu Santo nunca va a guiar la fe y nunca guiará en alguna manera en una forma de idolatría. El Espíritu Santo en ningún momento ha guiado a los hombres hacia hombres o mujeres o hacia ángeles o hacia cosas extrañas en las cuales las religiones creen. El Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre guía hacia el Cordero de Dios, hacia el Cristo, hacia el Mesías, hacia nuestro Señor Jesucristo. El hombre que va a ser guiado a la salvación lo va a hacer mediante la fe, oyendo la palabra. Y en esa misma comunicación de la predicación le va a revelar su condición pecaminosa. Le va a revelar la desgracia en que se encuentra. Le va a revelar que su religión, cual sea, ha sido un fracaso. Que en su religión no ha hallado la paz, no ha hallado la tranquilidad y no ha hallado la seguridad. No hay testimonio de alguien antes de morir que en su X religión haya encontrado la salvación y la seguridad. Al contrario, todos los religiosos mueren en grandes torturas de la duda y de la inseguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tuvieron tiempo de oír la verdadera palabra y de leer la verdadera palabra y escudriñar la verdadera palabra, no quisieron, se opusieron, blasfemaron, se resistieron y se endurecieron. Pero ¿dónde estarán ahora? La Biblia establece que solo hay dos destinos previos antes del juicio final. Los que mueren sin Cristo, sin haber creído según la Biblia, sin haber sido guiados por el Espíritu Santo hacia Jesús de Nazaret, inmediatamente van para el infierno. Y los que mueren en Cristo van a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, esperando la resurrección. Cuando Cristo venga por su iglesia para participar en las bodas del Cordero y luego regresar con Cristo a la tierra para reinar durante 1000 años, y luego vendrá el juicio final. Al final precisamente del milenio se levantarán los muertos para oír la determinación final del Padre, cuando les dirá: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, haciendo aún la salvedad al final
que el lago de fuego había sido preparado para el diablo y sus ángeles, para el falso profeta, para el anticristo y sus demás demonios, pero no era para el hombre. El hombre o los hombres que están ahora en el infierno y que luego serán trasladados al lago de fuego, están ya ahí en el infierno porque así lo determinaron, así lo decidieron. Muchas veces porque les metieron en la cabeza y creyeron en la religión que me inculcaron mis padres, dicen muchos, en esa religión me voy a morir. ¡Qué ceguera! ¿No? ¡Qué ceguera! Porque habiendo oportunidad de ser salvos, habiendo oportunidad de corregir la manera de tener el acceso al cielo, se determinaron por el camino de sus antepasados. Pero hoy por hoy, los que estamos aún vivos, tenemos el gran privilegio de analizar, de examinar minuciosamente, sacar nuestras conclusiones a la luz de la Escritura y a la luz de la voz del Espíritu Santo, nuestro espíritu, si somos salvos o no. El Espíritu Santo, cuando genera la fe, simultáneamente va dando la revelación y va convenciendo al pecador de su perdición, de su condición adversa, negativa, problemática por estar fuera de Cristo, en especial por encontrarse en condenación. El Espíritu Santo guía cuando hay un derramar del Espíritu Santo. Entre sus acciones está el convertir a los pecadores. Hoy por hoy, alguien que se reconcilia o alguien que acepta, siempre está aquel dicho: el tiempo lo dirá. Porque la mayoría no lo hace por obra del Espíritu Santo, no bajo la dirección de la revelación, ni bajo el poder de la palabra, sino que lo hacen por amenazas a veces por ganar un premio, a veces por agradar a los hombres, por quedar bien con los familiares o con las amistades, pero no hay ninguna conversión. O por huir de una situación de muerte. Es lo que pasó durante la Guerra Fría o durante los combates entre guerrilla y ejército en Guatemala. Mucha gente llegó al evangelio por presión del ejército y por presión de la guerrilla, pero no fue por obra de la palabra ni por obra del Espíritu. Y hoy se tiene la cosecha de que hay tanta gente maleada en lo que se dice el evangelio. Pero es por eso, porque se incorporaron en una congregación para salvaguardar una apariencia, para ser librados o protegidos de la muerte. Pero toda vez que aquello pasó, ciertamente se quedaron dentro del evangelio, pero el evangelio nunca entró a ellos. Al igual con el terremoto de 1976,
¿Cuánta gente no aceptaba en las calles, llorando y temblando? Pero lo hicieron porque la tierra les temblaba. Pero toda vez los temblores cesaron, ellos estuvieron en su misma postura de pecador, de inconverso. ¿Por qué? Porque no hubo un trabajo del Espíritu Santo y no hubo un trabajo de la palabra, ni fueron orientados como debieron haber ingresado al Evangelio. Y sin duda muchos han muerto ya engañados. Predicadores les aseguraron que iban para el cielo. Pero ¿cómo se va a ir al cielo alguien que no se ha convertido? ¿Cómo se va a ir al cielo que alguien no ha sido ministrada en su vida la sangre de Jesucristo? Alguien que no ha sido justificado por la sangre y por la resurrección de Jesucristo. Es imposible. En aquel día nos daremos cuenta. Pero no hay que esperar solo darse uno cuenta en aquel día, sino que uno tiene que darse cuenta aquí. Por eso, amados televidentes, quizá haya o no haya gente inconversa que está oyendo en esta hora, pero a lo menos los que ya son convertidos pueden extender la invitación a lo menos a los familiares, a los hijos, a las hijas, a las nueras, a los yernos, a nietos, a bisnietos, a vecinos, para que entren al Evangelio de acuerdo a la palabra y abran sus vidas al Espíritu Santo para que les guíe conforme a las Escrituras. Por eso, amado televidente, que todavía su vida, usted ya es evangélico, pero su vida no ha cambiado. Uno oye muchos testimonios negativos de hombres y de mujeres. Y uno mira también a grupos enteros y a líderes retrocediendo, como los de Galacia, como los de Colosas y como los hebreos, retrocediendo a rituales y ceremoniales del Antiguo Testamento que de hecho ya tuvieron su cumplimiento en Cristo. ¿Qué indica eso? Indica que nunca conocieron el Evangelio. O si lo conocieron, han apostatado. Y si han caído en apostasía, quiere decir que están bajo un juicio de condenación ya, estando aún vivos en este mundo. Ojalá sean liberados de ese lazo, de ese engaño. Ojalá que Dios les concediera antes de morir volver en sí y rectificar y volver al camino, al sendero antiguo. Por eso la Escritura hace un llamamiento desde el tiempo de Jeremías diciendo: a los israelitas se les dijo que se ubicaran en los caminos y preguntaran por las sendas antiguas cuál haya sido el buen camino y andad por él, les decía el profeta Jeremías. Pero ellos dijeron: no andaremos. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios.
En algunos conceptos de lo que es el pecado, es que el pecado es un poder interior en el hombre que hace que el hombre se rebele contra su palabra y se rebele contra Dios. Y aún puede llorar y lamentar su condición. Reconocer en parte su condición con su intelecto. Pero si el Espíritu Santo no interviene, no puede cambiar la persona. Por eso, estimados televidentes, es necesario ubicarse dentro de lo que dice la Escritura. Porque hay gente que dice, ya está yendo al culto, dice. Ya está yendo al culto cada 3 meses. Ya lee el Salmo 91 y deja abierta la Biblia en la cabecera de la cama. Pero eso cualquiera lo puede hacer. Como cualquier religioso lo hace con cualquier otro medio que cree que lo va a proteger. Pero lo importante es que se dé un derramar del Espíritu Santo para conversión. Se ve que la mayoría, no todos, pero la mayoría de grupos en el mundo, en sus actividades, acarrean gente para su propio grupo. No importa no les importa si la gente encuentran a Cristo, porque lo que buscan es un acrecentamiento numérico. Lo que buscan es salir en la estadística, salir en la revista, salir en el editorial, en la portada de la revista y decir que están creciendo. Numéricamente podrán crecer, hasta el propio diablo colabora para que grupos crezcan, pero ¿cuántos convertidos hay? ¿En cuántos realmente se ha dado un derramar del Espíritu Santo? Ser guiados hacia el arrepentimiento. Porque no es cuestión de aprender ciertos principios y poner en práctica ciertas costumbres evangélicas. No, se necesita tener un cambio de naturaleza. No se necesita ser reformado. No se necesita ser reprimido. Porque lo que las religiones logran y procuran es una orientación, una reprensión y hasta amortiguar el cuerpo. Porque ¿cuántos grupos creen que el cuerpo es malo? Y eso lo traían de la filosofía de los griegos, que creían que el cuerpo es una cárcel del alma. ¿Cuántos tienen mal ubicado el concepto de lo que es carne? Porque no escudriñan la Escritura. Todo lo cruzan, todo lo confunden y hasta lo gritan a los 4 vientos, pero confunden a la gente. Pero es necesario entender que el hombre que aún todavía está vivo necesita la intervención del Santo Espíritu de Dios para ser guiado por la Escritura, para llegar a creer en el Hijo de Dios, que es su único y suficiente Salvador en este mundo. No hay quien guíe al pecador hacia Cristo. Es el Espíritu Santo quien guía. El Espíritu Santo es el quien revela
El Espíritu Santo es el quien ministra los méritos inagotables de la muerte y de la resurrección de Jesucristo en una vida. Ser salvo es una cosa inexplicable. Es una experiencia gloriosa dada en base a la obra del Espíritu Santo, en base a lo que establece la palabra y fundamentado en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amados televidentes, ¿cuánta gente lleva a su gente afectada por vicios, afectados por grupos, afectados por demonios? Lo llevan y lo traen, lo llevan cerca, lo llevan lejos y lo traen y le hacen un montón de ritos, le ponen la Biblia en la cabeza y le imponen tantos y recetan tantos días de ayuno. Tergiversan la gracia y quitan la mirada de Cristo. En cambio, lo que hace el Espíritu Santo a través de su espada de dos filos, que es la Biblia, es guiar al pecador por gracia en Cristo, demostrándole que la obra para salvación la hizo ya Cristo Jesús por nosotros y en nuestro lugar. No le hace falta nada. No hay que someterlo al examen de concilios. No hay que quitarle y no hay que ponerle, porque a la luz de la palabra, Cristo ha ofrecido un sacrificio perfecto y para siempre. El que es salvo no porque lo diga la iglesia, no porque lo diga un líder, no porque lo proclame alguien, no, es salvo porque realmente el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo intervinieron para su santificación, para su arrepentimiento. Intervinieron para que naciera de nuevo, tomando en cuenta la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por el otro lado, es interesante reconocer las distintas teorías y prácticas de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque en el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es ponerlo adentro. Pero el Espíritu Santo no es puesto adentro. No se puede derramar sobre un creyente y entrar a posesionarse sobre un creyente si previamente no se ha arrepentido, si previamente no ha sido perdonado, si previamente no ha sido justificado, si previamente no ha sido perdonado, si previamente no ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo solo puede entrar a morar en personas que ya tienen un corazón nuevo. Por eso resulta altamente peligroso buscar el bautismo del Espíritu Santo, buscar la unción, buscar experiencias de que el Espíritu Santo entre a morar en uno si previamente uno no ha sido cambiado. Si previamente Dios no ha hecho una obra de conversión genuina en la persona. Por eso es que dentro del ecumenismo se asegura y se le pide a predicadores que se han ajustado a sus principios, que se han acomodado a sus principios, que se sostenga que
las lenguas no son la única evidencia para el bautismo del Espíritu Santo. Y esa es una herejía. Porque a través de toda la Escritura tocante al Nuevo Testamento, la única evidencia inicial en el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. No hay otras evidencias. Por eso es interesante regirnos a la palabra. Por eso es que hay grupos. Pasaba un señor y me contaba diciendo: yo vengo de tal lugar del occidente de predicar, decía, de dar doctrina, decía. Y conversando con él, le pregunté que cómo había sido su conversión. Porque también decía, recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que recibió el bautismo del Espíritu Santo? Le dije. ¿Y dónde y cómo? Dijo, lo recibí, digo, cuando yo era de la Renovación Carismática Católica Romana. Por eso es que es interesante hablar con la gente. Uno no puede aceptar cualquier gente. Cuando uno empieza a conversar con la gente tiene unas maneras extrañísimas de creer, ¿no? Fuera totalmente de la palabra. ¿Y cuántos andan por ahí con sus carnets? Andan con sus CDs, que son profetas, que tienen tal ministerio, que son aquí, que son allá. Pero cuando los sometemos al examen de la palabra, al examen del Espíritu Santo, no pasan la prueba. Hay que predicarles el arrepentimiento. Así que arrepentidos y convertidos, les decía el apóstol Pablo, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos, les decía, para perdón de pecados, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. No lo puso de cabeza, no tergiversó el orden divino. No, la palabra es bien clara. No se necesita ser súper inteligente, pero sí se necesita ser convertido para entender la Escritura como debe ser entendida para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, les ayude, les guarde y les proteja conforme a esta palabra y conforme a su Santo Espíritu. Hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.